Expreso mis más sinceras condolencias por la partida de nuestra hermana Blanca Ligia Holguín de Cruz, quien terminaron sus días en este planeta Tierra y Dios la llamó a descansar. Hoy, martes 9 de septiembre de este año 2025, será el velorio desde las 10:30 de la mañana en adelante, y ya mañana 10 de septiembre, miércoles 10 de septiembre de este año 2025, será el sepelio a las 9:30. A todos los familiares, todas las hijas, hijos, los nietos, amigos y amigas y hermanos en Cristo de nuestra hermana Blanca, que Dios consuele vuestros corazones y conscientes que tenemos una esperanza para todos los escogidos de Dios que parten algún familiar que Dios lo llama a descansar, y la esperanza es que los volveremos a ver. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, verso 25, nos dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahí es que él escribió encima en carne. Así fue en la primera venida del Señor, y así será también en la segunda venida del Señor. El ministerio del Señor en su primera y segunda venida. Pueden tomar asiento si están en pie, si tienen la bondad. Dice el reverendo William Branham que el ministerio de Jesús estuvo creciendo y llega a un punto en donde dice que comenzó a ser muy notorio, muy popular. Y miren, en el mensaje del ministerio de Cristo, nos dice allí el reverendo William Branham, de este folleto en la página 23, de repente él comenzó a ser tan popular al punto que tuvo que alejarse del hogar de Lázaro. O sea, está hablando de Jesús. Cuando Jesús salió del hogar de Lázaro, la tristeza y la enfermedad entraron. Cuando Jesús deja su hogar, la tristeza y enfermedad empiezan a entrar. Ahora, en este caso, no fue porque él lo corrieran o lo expulsaran. Él había tenido una visión y Dios lo estaba enviando lejos. Así que entonces Lázaro se enfermó. Se pudieran imaginar entonces las críticas de Jerusalén. Decían: ¿en dónde está su amigo? ¿En dónde está ese sanador divino? Bueno, lo mandamos a llamar y él lo ignoró. Recuerden, ese relato está en San Juan capítulo 11. Oh, vaya. Mandó llamar al pastor e ignoró venir. ¿Qué haría usted?
Oh, bendito Dios, yo no voy a seguir lidiando con ese viejo pastor. Voy a ir por aquí, me uniré a las asambleas, o me uniré a esta, o me uniré a esa. Está refiriéndose, dice, ahí habla el hermano Brown refiriéndose a Jesús, de que ellos dirían, no me voy a unir, o no voy a seguir a mi pastor, o sea, hablando de Jesús, no voy a seguir a Jesús, me voy a unir mejor a las asambleas, o me uniré a esta o aquella. Porque Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Ahora sigue diciendo, esa es la razón por la que no pueden llegar a ninguna parte. Eso es correcto. Ahora ellos nunca me dijeron que dijera esto, pero hermano, si ustedes no pueden tener fe en su pastor, desháganse de él. Eso es correcto. Su pastor puede ayudarles hoy si ustedes tienen fe en él. Pero si tienen que creer en él, pero tienen que creer en él. Crean que él es un hombre de Dios. Algunas veces él no puede acudir cada vez que ustedes chasquean sus dedos. No debe hacerlo. Él está supuesto a seguir lo que Dios dice que haga. Eso es correcto. Ahora vamos a detenernos un momentito ahí. Vamos a ir aquí al mensaje ¿por qué tuvieron que ser pastores? Ahí nos habla el reverendo William Branham del tiempo de Moisés. Vamos a leer aquí una parte, dice en la página 31, dice, ¿qué fue lo que él hizo? Por medio de aquella vara del pastor no hubo un libro de texto, no una idea de un teólogo, sino la vara de un pastor. Ahí a la izquierda escribe la vara, es igual la palabra. Vamos a entrar en ello en un minuto. La vara de un pastor. Él lo hizo. No un libro de oraciones denominacionales, sino la vara de un pastor. La vara de un pastor guiando sus ovejas, haciendo el camino limpio mientras iban hacia la palabra prometida en la tierra. Qué cosa tan preciosa es esa hoy día de la vara del pastor hoy, guiando sus ovejas a la tierra prometida. Escribe la tierra prometida a la izquierda. Pasando por alto toda teología y todas las demás cosas de este mundo y las cosas del mundo y las denominaciones, todo, abriendo paso y probando su palabra ser la verdad. La vara del pastor yendo hacia adelante. Y note, esa misma vara del pastor que estaba guiando a las ovejas, ¿cree usted eso? Él ciertamente guió las ovejas. Él las sacó fuera de Egipto con aquella vara en su mano. Podemos decir mucho más acerca de eso, pero para enfatizar, él guió a las ovejas y envió juicio sobre el rechazo de ellos. La misma vara que fue bendición para uno, se hizo una maldición para los otros. Las mismas aguas de la predicación de Noé, que los salvó a él, condenaron al mundo. La misma vara que guió a Israel a la tierra prometida, condenó a aquellos quienes rechazaron seguir al profeta pastor. Escribe a la izquierda Moisés. Eso es correcto. Se hizo una vara de juicio. La naturaleza, note cómo Dios habla en su naturaleza. Si tan solo tuviéramos el tiempo, yo escribí una nota aquí. Dios hablando en su naturaleza. No tenemos tiempo de probarlo, pero probarlo después por la serpiente de bronce sobre la vara del pastor, sobre el cual él envolvió a esta culebra en el desierto. Esto habla acerca de la expiación verdadera que venía para la enfermedad y el pecado. Aquella misma vara se había convertido en una serpiente ante Faraón, y el mismo Faraón trató de imitar eso con sus magos. Y así hacen los modernos faraones de hoy, y creyentes manufacturados, imitadores carnales del mensaje. Escribe a la izquierda los imitadores. Tratan de imitar la misma cosa sin saber de dónde es que viene y tirarlo adentro de alguna cosa denominacional, cuando es tan libre de ella como el aire es de ser enjaulado. Es verdad, pero tratan de imitar
hacer una imitación. Escribe a la izquierda, imitadores. Pero note, esta misma vara de pastor se comió a las otras culebras. ¿A dónde estaban aquellas culebras? Eran varas sobre el piso, y una sola vara fue levantada. Los cielos y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Hablaba acerca de expiación verdadera que habría de venir para el pecado. Y él escribe encima allí, la vara de Moisés es igual. Cristo, la palabra, y se come las otras. Y escribe también, las varas de los magos es igual. La teología humana, la palabra de hombre, las cuales dejarán de existir, y solo la palabra de Dios permanecerá. Sigue diciendo, también el futuro de Israel lo ofreció, y allí a donde yo hablé de Israel, ahora en el futuro, allí fue ofrecida liberación de la servidumbre de muerte por un profeta pastor. Ellos fueron sacados fuera de servidumbre por un profeta pastor con una vara. ¿Ve? Hablaba acerca del futuro libertador de Israel, de muerte e infierno, por un profeta pastor, por un pastor profeta, del cual hablaremos. Ahora, para todos, como así conocemos a Israel, no recibieron la palabra del profeta pastor. No todo Israel lo recibió. Ahora note, ellos se quejaban. Cuando estaban ejecutando los milagros, él era una gran persona. Pero cuando vino a su mensaje, eso era diferente. Todas las grandes señales le siguen a un nuevo mensaje. Sabemos eso. Se quejaron en el desierto y murieron por miles. Francamente, no habían ni dos de ellos que jamás hayan cruzado, que fueron salvos de 2,5 millones. De 2,5 millones. Usted dice, ¿eso qué les pasó a ellos? Están eternamente perdidos. Todos ellos, hermano Branham, Jesús dijo eso. Ellos dijeron, nuestros padres comieron el maná. Nuestros padres comieron maná en el desierto y bebieron de la roca. Y Jesús dijo, y ellos están todos muertos, eternamente separados. Ve, todos ellos. Note, ellos se quejaron acerca de la manera provista por Dios. Esa fue la razón por la cual murieron ellos. Ahora, atentamente que no se les escape estas últimas observaciones. Ellos se quejaron. Lo que los hizo morir en el desierto fue que ellos se quejaron acerca de la manera provista de Dios. Un profeta, el liderato de un hombre. Díganme, ¿cuándo Dios ha usado antes un grupo para lidiar? Usted no lo encontrará en la Biblia. Un hombre, la palabra vino a Moisés. Él escribe a la izquierda ahí, se quejaron del camino proveído por Dios y fueron separados eternamente de Dios. Sigue diciendo, Coré, todos conocemos que él se juntó, él mismo se quejó de que Dios no era justo en hacer una cosa como esa, de hacer un hombre con el mensaje. Él dijo, somos todos santos. ¿Por qué no podemos tener una denominación? ¿Y por qué no podemos arreglar esto y hacer aquello? Dios le dijo a Moisés, sepárate tú de él, he tenido suficiente de esto. A la izquierda le escribe un hombre con un mensaje. Y recuerde, Judas habla, y no Judas Iscariote. Judas habla acerca de la misma cosa en los días finales. Eso es correcto. Ellos perecieron en la contradicción de Coré. Vamos a ir ahí al libro de Judas, que está antes del libro del Apocalipsis. Nos dice Judas, el único capítulo que tiene, que es un solo capítulo.
dice, podemos leer aquí desde el, vamos a ver para no leer todo el capítulo, verso 8 dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ahora vean, de esto es lo que nos está diciendo aquí el hermano Branham en este mensaje, por qué tuvieron que ser pastores. Ahora sigue diciendo, y recuerden, Judas habla acerca de la misma cosa en los días finales. Eso es correcto. Ellos perecieron en la contradicción de Coré. También sabemos lo que sucedió a Coré y el resto de aquellos quienes cuestionaron a la palabra de Dios y la sabiduría de Dios de aquel liderato de un hombre. Cada uno de ellos perecieron. Ahí escribe a la derecha, el liderato de Dios en un hombre, el pastor profeta. Y también escribe perecieron. Ahora miren eso, hubo un momento en donde ahí en Números nos habla en donde el pueblo se levantó a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Y esto fue otra mortandad, aparte de esa rebelión de Coré, porque dice en el capítulo 16, verso 37, dice, o vamos a ir un poquito, todo ese capítulo 16, pero vamos a ir solamente a esta parte donde luego que la tierra abrió la boca, dice en el capítulo 32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios del medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. Vean,
No pecaron contra Dios, pecaron contra sus almas. ¿Qué es pecar contra Dios? Porque el alma está hecha para habitar Dios. Y ahora, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. A la derecha escribe Apocalipsis 8, del 1 al 5, y escribe encima incienso. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, ahí dibuja una estrella de David a la izquierda, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Ahora reclamándole a Moisés y Aarón, después que había pasado lo que pasó allí, no tuvieron temor, vean, el incrédulo, el manufacturado, no importa que vea milagros y vea a Dios obrar, es un irrespetuoso en cómo se acerca a Dios. Allí se estaban acercando a Dios que estaba en Moisés. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Ahí a la izquierda dibuja una estrella de David, y él coloca en algunos lugares la A, que es del ángel. Eso es muy, pero que muy importante. Y dijo a Moisés Aarón, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos. Miren, ahí escribe Apocalipsis 11, verso 19 y 15 del 5 al 8. Y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y escribe Apocalipsis 8, del 1 al 7. Ese es el séptimo sello. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Ahora vean lo que ocurrió allí, por haberse rebelado en contra del ungido de Dios, Moisés, en el cual Dios estaba libertándolos de Egipto, los había libertado de Egipto, y ahora iban rumbo a la tierra prometida. Ellos habían rechazado la manera provista por Dios, un profeta. Ahora sigue diciendo aquí en por qué tuvieron que ser pastores. En la página 33 dice, ahora vamos a notar a Dios en el pastor profeta, mostrándonos sus frutos, sus futuros planes en la próxima voz de su señal. Ahora observe, lo vemos ahí. Ahora vamos a observarlos en la próxima señal. Ahora observe, él fue enviado a sus hermanos en esclavitud
bajo servidumbre, con un mensaje de liberación. Escribe jubileo a la derecha. Y a la izquierda escribe el mensaje del juicio, que vendría, la señal. Con una señal dada de Dios para probar sus reclamaciones, Israel fue por su mensaje. Ellos lo creyeron, cada uno de ellos, pero en el tiempo del atardecer, ellos fueron por sus milagros, pero en el tiempo del atardecer, cuando él dio su mensaje, era diferente. Todos los que no oyeron aquel mensaje murieron. Eso es correcto. ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje fue del juicio que iba a venir. Es que le escribe el mensaje del juicio que vendría, la señal. Al atardecer, el tiempo del atardecer, Dios salió a través del campo de Israel para investigar si el pueblo había creído el mensaje de su pastor profeta, y todos los que no lo habían creído perecieron. Y escribe perecieron a la derecha. Ahora observe, vamos a traerlo acá al gran pastor en unos momentos. ¿Ve? Observe el ministerio del gran pastor profeta, de sus milagros. Toda la iglesia le abrió paso y lo recibieron. Querían que sus enfermos sanaran, querían hacer grandes obras. Su popularidad era grande, pero cuando vino el tiempo del atardecer, un día después que él había cambiado el agua a vino y había alimentado a miles con pan y había ejecutado milagros, él empezó a sentarse a hablar con ellos. Y él les dijo a ellos: yo y mi Padre uno somos. ¿Por qué me dices, muéstranos al Padre? Oh, hermano, este hombre se está haciendo igual con Dios. A la izquierda escribe, es Dios. Eso era mucho para sus pensamientos eclesiásticos, pero era la verdad. Él era, ¿ve? Pero cuando hicieron eso, muchos no lo siguieron. Entonces él se tornó alrededor y dijo: a menos que no coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida eterna, vida dentro de sí. Ahora, ¿qué cree usted que hubiese pensado una persona lista o intelectual? Me imagino a los sacerdotes que lo habían tenido a él en el templo, estaban muy avergonzados de tenerlo a él allí. Al pensar que un hombre se levantara allí y dijera una cosa como esa: a menos que ustedes, gentes, se coman mi carne y beban mi sangre. Dijo: este es un vampiro humano, ve, comer mi carne y beber. Bueno, él es un caníbal. Ustedes, gentes de buen pensar, ustedes se alejarán de tal lunático como ese. Él nunca lo explicó. Él justamente lo dijo. Él hizo eso para hacerlos tropezar. Él hizo eso para hacerlos tropezar. Así fue en la primera venida del Señor y así es también en la segunda venida del Señor. ¿Pero para qué? Miren, para separar sus ovejas de los cabros. Él hizo eso para hacerlos tropezar. Entonces nadie quiso cooperar con él. Ellos no tuvieron cooperación desde entonces. Y él escribe a la izquierda ahí: para separar las ovejas de los cabros, dijo, 3 puntos. O sea, ya vimos lo que dijo. Noten, al tiempo del atardecer, Dios salió fuera por los campos y vio quién había creído. Y él hizo lo mismo en los días del gran pastor. Note el ministerio del gran pastor profeta, pero note esto: a los creyentes de su mensaje, pero no, 3 puntos, este mensaje del atardecer, ellos no lo creyeron. Ellos no creyeron que él era Dios. Quisieron hacerlo un hombre bueno, quisieron hacerlo un profeta. Él era un hombre bueno y él era un profeta, pero él era más que eso. Esa es la enseñanza común de hoy, que solo es un buen hombre. Él era un profeta. Él no era nada menos que Emmanuel. Él era Dios manifestado en Jesucristo su Hijo, haciéndolo a él y al Padre uno. Eso es todo lo que él podía hacer. Ahora vean cómo aquí nos muestra el caso de Moisés y también de Jesús, en donde en esos 2 éxodos
hubieron personas que no aceptaron la manera provista por Dios. Siempre cuestionaban esas personas lo que hacía ese mensajero en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Jesús. Ahora aquí el hermano Branham, en el mensaje que estábamos leyendo del ministerio de Cristo, que algunas personas dice, algunas personas creen que Él tiene que venir cada vez que una persona hace como que, dale, ven acá. Dice, Él está supuesto a seguir lo que Dios dice que haga. Eso es correcto. Ahora Él sigue diciendo ahora, pero ellos dicen ahora, volvieron a mandar y cuando volvieron a mandar, pues Él solo se fue más lejos. Vaya, qué condición. Lázaro en verdad que se enfermó y murió. Ellos lo sacaron y lo ensamblaron y lo embalsamaron, su cuerpo, se lo llevaron y lo colocaron en la tumba. Jesús supo entonces que él estaba muerto. Ya cuando lo enterraron, ahí, vean ya ahí, ya entonces él va. Cuando ya estaba muerto. Había pasado un tiempo cuando él se alejó, estaba vivo. Y cuando estaba lejos ahí supo que él había muerto y entonces se acercó. Entonces fue. Ahora eso fue al cuarto día, porque miren el reverendo William Branham ahí, nos dice más abajito, vamos a seguir leyendo aquí hasta llegar a ese, para no saltar aquí como él viene hablando. Entonces él les dijo a sus discípulos, ustedes están familiarizados con la historia que está en la que les dije en San Juan capítulo 11. Aquí él regresó a Jerusalén. Ahora, ¿puedo escuchar a alguno de ellos decir, sí, escuchamos que ese santo rodador viene en camino, ese santo divino otra vez? Pues él ya se murió. O si él hubiera estado aquí, lo habría sanado, seguro. Pero la pequeña Marta, a mí como que me gusta ella había sido dilatoria sobre cosas. Pero se fijan, todo el tiempo mientras Marta estaba en hacer cosas, María se sentó a los pies de Jesús y escuchó. Ahora está valiendo la pena. Entonces, aquí ella sale, ella escuchó que Jesús vino. Entonces, aquí venía ella por las calles. Me puedo imaginar y ver a los críticos diciendo, ¿a dónde vas ahora? ¿De qué se trata todo en este momento? Va para verlo a él, me imagino. Ella solo se abrió camino, nunca les prestó atención. Ella llegó hasta donde estaba Jesús. Ahora, naturalmente, ella tenía el derecho de reprenderlo. Tal parecía, para decirle, ahora, vean, ellos le habían tenido allí un lugar a Jesús para estar. Era una casa de confianza y por lo que se ve tenía ella, dice el hermano Branham, pues derecho a reprenderlo porque la forma que le dijo, pero con respeto. Miren, dice, ahora naturalmente ya tenía el derecho de reprenderlo, tal parecía, para decirle, ¿por qué no viniste con mi hermano? Escuchen atentamente, ¿por qué no viniste cuando te llamamos? Ahora nosotros dejamos la iglesia, dejamos todo, dejamos a nuestros sacerdotes, nos fuimos en contra de su voluntad, te tuvimos en nuestro hogar, te pagamos nuestro dinero, te alimentamos con nuestra comida, te dimos ropa. Y cuando mi hermano estaba muerto, te mandamos a llamar y tú nos diste la espalda y te fuiste. Cada cosita de eso hubiera sido la verdad. Pero, hermano, déjeme decirle algo ahora. Es su actitud
hacia cualquier don divino, la manera que aborda esa actitud determina lo que usted va a recibir de ello. Usted solo vino a Dios de la manera equivocada. Ahora vean, tenemos que acercarnos a Dios siempre con una actitud correcta para poder recibir lo que estaremos pidiéndole y no venir con una actitud equivocada. Dios mira el corazón. Jesús solo entró caminando a la ciudad, pero ella no hizo eso. Ella corrió a él y cayó a sus pies y dijo: Señor, eso es lo que él era. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Oh, me gusta eso. Ella sabía que ese era el Hijo de Dios. Ahora creo que sé de dónde sacó ella eso. Debe haber leído atrás en la Biblia donde hubo una mujer tsunamita en una ocasión y ella no tenía hijos. Y Eliseo la bendijo y ella tuvo un bebé. Y el bebé llegó a los 10 o 12 años de edad. Y un día, pienso que el pequeñito debió haber sufrido una insolación alrededor de las 11 del día. Ahora miren, alrededor de las 11 del día, esa es la hora 11ª, porque vean, miren en el tiempo de José, por allí en el Génesis 43, verso 23, miren, dice, él le respondió: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro de vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos, y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y él escribe allí: al mediodía. ¿Cuándo iba a salir ahí José? Al mediodía. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1 de este libro de Hebreos, miren, el reverendo William Branham allí nos habla y nos dice: hermano Mike, uno de estos días, bendito sea tu corazón, cuando suene esa gran trompeta, vendrá, de 3 puntos, vendrá, y esa 3 puntos, un sonido, y ese José dará un paso adelante, aleluya, y dirá: hijos, y ahí estará usted. El hermano Branham sopla, pone el editor: hecho a su semejanza, joven para siempre, la vejez termina, enfermedad, problemas, penas desvanecidas, gloria a Dios, gloria al Dios vivo. ¿Ven? Y es una revelación muy grande, porque vean ustedes ahí, es por medio de la voz, como dijo allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 25 que leímos, es la voz del Hijo de Dios. Dice que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Ahora está el soplo nuevamente, el cual lo vimos en el Génesis. Nuevamente ese soplo de vida volverá en este tiempo final y ocurrirá la resurrección y nuestra transformación por la palabra hablada de un hombre. Ahora sigue diciendo aquí el reverendo William Branham: alrededor de las 11 del día, y él vino gritando, el niño vino gritando: mi cabeza, mi cabeza. Y el padre lo mandó de regreso, y él entró, y a mediodía el bebé murió. Y ella había construido un lugarcito allí para que el profeta se quedara.
Y observe esa madre, qué apropiado. Ella tomó al niñito muerto, lo cargó al cuarto del profeta y lo colocó en la cama del profeta, un buen lugar para acostarlo. Ella dijo, ensilla la mula ahora, ve adelante y no te detengas a menos que yo te lo ordene. Ahora me gusta eso. Muy bien. Su esposo dijo, no es luna nueva ni sábado, así que el profeta no va a estar allá. Ella dijo, todo va a estar bien. Qué seguridad de esa mujer. Le levantó la fe a su esposo. Todo va a estar bien. Acababa de morir su niño, pero todo va a estar bien. Acaba de morir mi madre, todo va a estar bien. O sea, no importa qué suceda, aún en la muerte de algún ser querido, todo va a estar bien. Ahora Dios no le revela todo a sus profetas. Ustedes saben eso. Así que Eliseo estaba parado allá arriba al lado de su cueva y él miró, le dijo a Giesi, él dijo, aquí viene la tsunamita. Dijo, ella está llorando, algo está mal con ella y Dios me lo ha ocultado, yo no sé. Miren, él no tenía que decírselo. Entonces la tsunamita corrió directamente y Giesi corrió a ella. Eliseo dijo, ¿está todo bien contigo? ¿Está todo bien con tu esposo? ¿Está todo bien con el bebé? Ahora, aquí está lo que me gusta. Ella dijo, todo está bien. Si le preguntan a ustedes, y aún ustedes pasando situaciones, o estén en momentos difíciles de su vida, y Dios le hace esa pregunta, ya sabemos qué contestar. Todo está bien. Todo está bien. Allí estaba. Ella sabía que ese era el profeta de Dios. Ella sabía que si lograba llegar a ese hombre, que averiguaría por qué murió su bebé. Así que todo estaba bien. Ella sabía que Dios estaba en su profeta. Eso es correcto. Entonces ella cayó a sus pies y le reveló su secreto a él. O sea, le dijo lo que había pasado. Le reveló su secreto ¿a quién? Al profeta. Y él le dijo a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo. Ahora vean, no le reveló ella a Giesi cuando se lo encontró, no se lo dijo a él. Se lo dijo ese secreto directamente al profeta. No a Giesi, el cual sabemos la historia de él. Y él le dijo a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo. Si alguien te habla, no le hables, pero ve y pon este báculo sobre el bebé muerto. Ahora, allí es donde pienso que Pablo sacó el tomar los pañuelos de su cuerpo. Elías sabía que todo lo que él tocaba era bendecido. Ahora, si pudiera ser que la mujer lo creyera, pero su fe no estaba en el báculo, su fe estaba en el profeta. Ella dijo, vive Jehová, que no te dejaré, me quedaré aquí mismo contigo. Así que Eliseo pensó que sería mejor ceñir sus propios lomos, así que aquí va. Y Giesi se adelantó a él y regresó y dijo, no hay vida en el bebé, está muerto. Vean, Giesi, denominaciones, no pueden calentar el cuerpo de la novia. No puede darle ese fuego, ese avivamiento de este tiempo final para que ocurran
recurra la resurrección y la transformación. La novia se queda con el profeta. Entonces, Elías llega a donde el bebé muerto, allí tendido, estaba en el duelo y llorando. Fíjense en él. Él entra al cuarto en donde está el bebé. Él camina para arriba y para abajo en el cuarto. Me gusta eso. Uno, Señor, ¿qué vas a hacer? Para arriba y para abajo en el cuarto. Todos están afuera chillando, histéricos, gritando y comportándose así. Él solo para arriba y para abajo en el cuarto. Él fue y tendió su cuerpo. Un hombre. La Biblia dice que estamos sujetos a pasiones, así como él lo estaba. Un hombre, no un ángel. Un hombre, un profeta. Eso lo habla allí en Santiago, capítulo 5, donde nos habla, porque en Eliseo estaba el ministerio de Elías, y era un profeta. Miren, Santiago capítulo 5, verso 17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones, a las nuestras. Era un hombre igual que todos. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora eso es lo que nos decía aquí hermano Branham. Y él tendió su cuerpo sobre el bebé muerto y se quedó allí un rato. Puso sus labios sobre sus labios, su nariz sobre su nariz, su frente sobre su frente, sus manos sobre sus manos, y se tendió allí. Elías, pienso, sería un hombrecito flaco, así que él se tendió sobre el bebé. Él se levantó, tienta al bebé, o sea, lo toca, a ver, se estaba calentando. Él camina de un lado a otro, aleluya, Dios estaba en su profeta. Entonces él camina de un lado a otro otra vez. Él va y tiende su cuerpo sobre el bebé muerto otra vez y estornuda 7 veces. Dijo, toma el bebé y trae acá a la tsunamita. El bebé volvió a la vida. Ahora ojalá tuviéramos el tiempo para entrar en esos 7 estornudos, pero tenemos que darnos prisa. Dice en esos 7 estornudos, esos son los 7 truenos. Cuando los 7 truenos emiten sus voces, ahí ya luego de eso ocurre la resurrección y nuestra transformación. Miren, amigos, Marta sin duda había leído esa historia y sabía que si esa mujer tsunamita supo que Dios estaba en su profeta, seguramente Dios estaba en su hijo. Ella reconoció, la mujer tsunamita reconoció el don de Dios del profeta y ella lo abordó a él correctamente. Vean la actitud frente al profeta y cómo abordarlo es muy importante para obtener lo que usted está pidiendo. Y Marta estaba reconociendo el don de Dios en su hijo. Así que ella corrió a él, se arrodilló. Ahora escuchen atentamente por un minuto. Ella cayó a sus pies y dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. El muchacho tendido allá, con 4 días muerto, los gusanos de piel arrastrándose por su cuerpo, contaminación. La nariz ya se había hundido en todo ese tiempo. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Me imagino que hay gente aquí que ha estado con cada doctor que hay en la región aquí alrededor. Los doctores probablemente los desahuciaron. Dijeron, usted es un caso perdido. Mas también sé ahora, Señor, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Podrían pensar eso? Eso cambia corazones. Eso cambia corazones. Él la miró a ella, dijo, tu hermano resucitará.
Ella dijo, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Él es un buen muchacho. Él resucitará en el día postrero, en la resurrección general, porque ya había estado ella había estado en la predicación de Jesús cuando él predicó ese sermón, esa prédica allí del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, en donde en uno de los lugares él dice, capítulo 6 del Evangelio según San Juan, verso 39, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ella tenía en qué basar esa fe, en el mensaje que él había predicado. Estaba hablado ya que eso iba a suceder, y ella lo creía. Y sigue diciendo, obsérvelo a él. Él no era muy atractivo de ver, la Biblia dice, sin hermosura para que le deseemos. Probablemente un hombrecito delgado, él enderezó su cuerpecito, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo, 3 puntos, obsérvelo, cada rueda está encajando. Recuerden la rueda sobre la rueda, una dentro de la otra. Una mujer deseando algo de Dios, parada delante de él, plenamente ungido y diciendo, sí, yo creo que tú eres el Mesías, creo que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Señor de la mies. Yo creo que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Dios prometió hacer eso en el Mesías, así que te lo estoy pidiendo y estoy aquí delante de ti ahora mismo. Mas también sé ahora, Señor, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Obsérvelo. Él dijo, tu hermano resucitará. Ella dijo, en el día postrero. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Qué piensa usted con respecto a esto en esta tarde? ¿Cree que esto es el Espíritu Santo? Solo tome la misma actitud hacia ello. Dese cuenta de lo que sucede. Lo que sea que necesite, Dios se lo dará si reconocen que eso es el Espíritu Santo. Y al reconocer que es el Espíritu Santo el que está en medio de la iglesia novia hoy, dando a conocer todo lo correspondiente al séptimo sello, a la segunda venida del Señor, abriendo el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, si reconocen que eso es el Espíritu Santo obrando en medio del pueblo, pidan lo que sea y Dios se lo dará. Es una promesa. El problema consiste, ustedes no saben qué pensar al respecto. Vayan y rompan toda cadena y digan, es real. Sí, Señor. Ella dijo, todo lo que pidas a Dios, Dios lo hará. Y él dijo, tu hermano resucitará. Ella dijo, sí, Señor, en la resurrección. Ahora fíjense, dijo, ¿en dónde lo pusieron? Y él va. Una persona me dijo hace unos años, o sea, él va cuando le dijeron que está en tal sitio, y él fue hacia allá. Dice hermano Branham, él va. Una persona me dijo hace unos años, dijo, hermano Branham, ¿me quiere decir que usted cree que ese hombre era divino? Yo dije, sí, Señor. Dijo, yo puedo probar que él era solo un hombre. Le dije,
Él era más que un hombre. O ella dijo, él era un profeta. Estas son algunas de estas enseñanzas superficiales donde tienen a la gente metida hoy. Dije, hermano, ¿él era Dios o era un engañador? ¿Él era un mentiroso? Él dijo, pues él no era divino. Hermano Branham dijo, él no podía haber sido. Se lo puedo probar por la Biblia que él no era divino. Le dije, si usted me lo prueba por la Biblia, yo lo aceptaré. Ella dijo, muy bien. Ella dijo en San Juan capítulo 11, la Biblia dice que cuando Jesús estaba yendo a la tumba de Lázaro, que él lloró. Dijo, eso prueba que él era un hombre. Él lloró lágrimas como un mortal. Porque allí dice Jesús lloró. Yo dije, seguro, él lloró, pero era Dios hombre. Dije, cuando él fue a la tumba de Lázaro, pudo haber llorado como hombre. Pues si era Dios en carne. Y ese cuerpo padecía también. Fue tentado en todo también. Pero cuando un hombre había estado tendido allí durante 4 días, muerto y podrido, tendido en la tumba, y él rodó la piedra y la peste salió por todas partes, y él se paró allí, ese mismo hombre había estado llorando y habló y dijo, Lázaro, ven fuera. El mismo hombre que lo vieron llorar fue el mismo hombre que habló la palabra y Lázaro salió. Él en esa escritura de San Juan capítulo 11, él allí nos escribe, porque era el 4.º día, en el verso 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, o sea, porque ya en el verso 35, ahí es donde dice Jesús lloró, pero aquí volvió nuevamente, de seguro ahí lloró nuevamente. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ahora vuelve Jesús a levantarle la fe y le vuelve a recordar. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ahora ahí él escribe al 4.º día, y escribe Génesis 15, 12 al 19, y escribe Lutero, Wesley, Branham y el ángel de Jesús. Es en el tiempo, vean, del ángel de Jesús. Es el ángel del pacto en medio del pueblo en la 4ª vigilia, en el 4.º día. Sigue diciendo aquí en el libro El Ministerio de Cristo, en este mensaje. Ese mismo hombre había estado llorando y habló y dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto 4 días y su alma en un viaje de 4 días en alguna parte, resucitó y se puso de pie. Ese era más que un hombre. Ese era Dios hablando a través de su Hijo. Él era Dios hombre. Seguro, él era un hombre cuando se paró aquella noche. Toda la noche en la montaña ayunando y orando. Y a la siguiente mañana él bajó y miró por todo ese árbol tratando de encontrar algo para comer. Y no había nada allí que él comiera. El árbol no tenía higos. Él era un hombre cuando tenía hambre. Ahora hemos visto allí a Jesús resucitando y había estado llorando. Aquí lo vemos a Jesús con hambre. Pero cuando él tomó 5 panecillos y 2 pececitos y alimentó a 5.000, ese era más que un hombre. Ese era Dios en su Hijo, correcto.
aquí con hambre, creó alimento, creación. Vean, también el reverendo William Branham, Dios permitió que él tuviera esas manifestaciones cuando le habló a ese pececito y resucitó. El pececito que llevaba media hora muerto, cuando creó ardillas, alimento, vean, para comer. Él era un hombre esa noche cuando se acostó en esa barca, después de haber estado predicando y sanando todo el día hasta quedar bien cansado. Ahí vemos a Jesús ahora cansado, porque él era un hombre. Era Dios en el hombre. Me imagino que 10,000 diablos del mar juraron que lo ahogarían esa noche. El viejo barquito allá en el mar, como un corcho. El diablo dijo, ahora sí lo atrapamos. Rebotaba de arriba a abajo de esa manera. Y él, tan dormido y agotado, ni siquiera lo despertó. Pero cuando los discípulos lo despertaron, él era un hombre acostado allí dormido. Pero cuando él puso su pie en la proa del barco y dijo, calla, enmudece, y los vientos y las olas le obedecieron. Aleluya, ¿crees eso? ¿Esto? Sí, Señor. Ahí lo vemos hablando sobre la tempestad. Lo mismo que hizo el hermano Branham, hablar sobre aquella tempestad, aquella tormenta, y se detuvo. Eso es poder sobre la naturaleza. Él era un hombre cuando estaba colgando en el Calvario, clamando y llorando por misericordia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cada músculo en su cuerpo temblando, sangrando la vida. Él era un hombre, ellos lo enterraron y él murió como un hombre. Pero cuando él resucitó en la mañana de Pascua, él era más que un hombre. Él probó que él era Dios. Y vean, él en una ocasión le dieron 5 panecillos porque no había que darle de comer a esa multitud. Y vamos a ver esa partecita allí, en este mismo libro de Hebreos, el capítulo 1, en la página 22, miren, dice, él dijo, traedme esos pececitos. Él tenía que tomar el pez para hacer algo con él, mostrando que la resurrección tenía que ser algo para con ello hacer algo. Él no solo hizo el pez, sino que hizo pescado cocido. Él cocinó el pan y alimentó a 5,000 con 5 panecillos y 2 peces. Oh Señor, estaba en sus manos y él era el creador, pero tenía que tener algo en sus manos. Recuerden que uno tiene que tener algo en que basarse, y esa es la palabra de Dios. Dios, que nos pongamos en sus manos esta noche y decir, oh Dios, tómame como soy, y cuando esté aquí al fin de mi vida, déjame ir con esta esperanza que esté en mí, sabiendo que he nacido de nuevo, y tu espíritu ha testificado conmigo, y testifico con mi espíritu que yo soy tu hijo o tu hija. Y en aquel día final, tú los levantarás, Padre, concédelo. Y mientras tenemos inclinadas nuestras cabezas, hay quien levante su mano y diga, hermano Branham, recuérdeme en oración, quiero que Dios me conozca antes que deje esta tierra, que Él me concederá tanto que llamará mi nombre y yo responderé. Él ahí se refiere ahí a esa escritura de Job, del capítulo 14, en donde él dice, verso 14, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Ven, nuevamente vemos ese llamado de Dios por boca de un profeta, el cual, así como Lázaro
salió de allí vivo, se levantó y salió vivo por medio de la palabra hablada de un hombre, de Dios en un hombre. Así será en este tiempo final. Más abajito ahí el hermano Branham, en esa misma página 22 abajo, para la 23, ahí él sigue diciendo, tú dijiste, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ninguno de ellos se perderá, y yo los resucitaré en el día postrero. Nunca pueden morir, nunca pueden venir a juicio, sino que tienen vida eterna, y solo hay una vida eterna, y esa solo viene de Dios, es Dios, y nos convertimos parte de Él, tanto que somos hijos e hijas de Dios. Cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, pensamos como Dios, pensamos de justicia y santidad y tratamos de vivir para agradarle. Que estas sean palabras de consuelo para todos los familiares de nuestra hermana Blanca Ligia Holguín de Cruz, quien se encuentra en la sexta dimensión, en ese lugar de espera, para pronto, con el llamado en este tiempo final de ese ministerio del Señor en su venida, ella regresar y también todos los que están allá, porque es el ministerio del Señor en este tiempo final que cumplirá todas esas promesas, y esa es la que estamos también anhelando, la resurrección, porque al ocurrir la resurrección vendrá nuestra transformación. Que la paz de Dios reine en vuestros corazones y sigamos preparándonos para ese glorioso evento, nosotros los que estamos vivos, porque se requiere la preparación para poder acceder y ver a esos que van a regresar nuevamente en medio de la iglesia novia en este tiempo final, en la etapa de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. El ministerio del Señor en su primera y segunda venida. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.